música, filosofía de la música, es necesario. Pero ¿para qué queremos una bonita familia? No es solo para la foto, hermanos. No es para que digamos, mira qué familia tan ejemplar, pero ejemplar ¿para qué? ¿Para qué voy a estar bien con mi esposa, con mis hijos? ¿Para qué vamos a tener una familia unida si no es para la obra de Dios, hermanos? ¿Para qué queremos edificar un bonito edificio y que nuestra iglesia se llene nada más con las almas de aquí alrededor y se nos olvide todo el mundo? No, necesitamos levantar la vista y atender la obra de Dios como Dios lo quiere. Debemos entender que el templo de Salomón, ¿verdad? Del cual estamos hablando aquí, fue el más esplendoroso. Los templos que se edificaron después, o el templo que se edificó después, ya no fue lo mismo. Pero esa grandeza para edificar el templo de Salomón no comenzó con Salomón, sino con su padre, con el rey David. A su pastor, hermanos, Dios le ha dado una visión de lo que Dios quiere hacer aquí. Y con la obra se comienza en el corazón de alguien. Pero debemos apoyar y debemos poner manos a la obra para hacer que se cumpla no solo un deseo, sino lo que Dios quiere hacer con la obra de Dios. Tenemos varios buenos amigos en el ministerio. Uno de ellos es nuestro hermano, el hermano Miguel Triano, que está en África. Y él y yo somos de la edad, de la generación, y llegamos casi igual ahí a Palabra Viva. Y cuando él fue llamado a África, yo pensaba, soltero y joven, yo decía, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, si se va a levantar una obra a Chinconcuac, pues está más fácil, ¿no? Pero África, sencillamente, hermanos, unos boletitos de vuelo, ¿cuánto sale? Y luego para mantenerlo allá, ¿cuánto va a salir? Y Dios me enseñaba que la obra es de Él. Y Él se encarga de todo. Gracias a Dios, porque nuestro hermano ya está allá y ya Dios le ha estado utilizando de una manera sorprendente. Otros hermanos también, nuestro hermano, el hermano Mauricio Zavala, que está en Granada, gracias a Dios ya compraron un terreno, ya están viendo para edificar, Dios está obrando en este lugar también. Otros hermanos que han salido de nuestra iglesia, ahora nuestro hermano Juan Mejía, que está en Colombia también, y ver lo que Dios quiere seguir haciendo en otros países y aún en nuestra misma iglesia, alrededor de nuestra iglesia. En la misma Ciudad de México, hermanos, hacen más falta obras. En el Estado de México hacen más falta obras. En otros estados hacen más falta obras. Hay una necesidad tan grande. Qué tremendo himno escuchamos ahorita por el coro. Pero debemos disponernos, hermanos, porque Dios nos quiere utilizar a todos, pero a su manera. El rey David mostró la manera correcta para servir y sobre todo para dar a Dios. Hace rato que decía el pastor, va a costar 15 pesos esto y va a costar 25 pesos. ¿La comida 25? 25. Yo creo que les voy a hablar a los hermanos ya que se vengan a comer acá, hermanos, porque está más barato. Pero hermanos, mire, no chille por 15 pesos y 25, amén. En amor en Cristo se lo digo. Pues no lloramos, hermanos, cuando nos interesa algo y hasta invertimos más. No lloramos en una mensualidad de celular, no lloramos en nuestra Netflix y no sé qué tantas cosas ahí también pagan otros en Spotify o ¿qué es eso, hermanos? Algo así. Y en eso no lloramos, hermanos, y en eso no pagas 15 pesos ni 25. En lo que nos interesa no lloramos, hermanos. Entonces el problema, pastor, si nos cuesta dar en la obra de Dios, es porque entonces no nos interesa la obra, hermanos. Póngase a pensar esto. Cuando usted estaba tras su esposa, ¿verdad? Y espero que esté casado. Si no está casado ya se tiene que casar. Pero el asunto, hermanos, es que cuando está tras la muchacha, ¿verdad? No le cuesta gastar en unas rosas. No le cuesta viajar y cantidad de kilómetros por ir a ver a su amor. Pero ya que la consiguió, ¿hace cuánto que no la lleva ni a los tacos? Oh, es que antes te interesaba más, pero te interesaba el asunto en la carne, desgraciadamente. Ahora que conocemos de Cristo, escuche bien,
Ahora que conocemos de Cristo debe ser distinto, hermanos. Porque mi esposa me debe seguir interesando. Y no me va a doler gastar en ella si me interesa. No me va a doler gastar en mis hijos si me interesan. Bueno, entonces, ¿por qué nos duele la obra? Yo escuché varios pastores que decían, cuando se empieza a predicar del diezmo, de las ofrendas y todo eso, la iglesia como que se pone así. Es que hay que enseñar a la iglesia, hermanos, porque a mí como pastor no me va a costar trabajo enseñar a la iglesia respecto a lo que vamos a dar para la obra, si yo sé que le va a ayudar a la misma iglesia, hermanos. Esta iglesia aquí no tiene 2 años, no tiene 1 año, no tiene 2 meses, hermanos. Seguramente aquí ya hay hermanos que han experimentado el ser fieles solo en el diezmo, hermanos, y ver cómo Dios bendice la cartera, cómo Dios bendice el trabajo, hermanos, cómo Dios bendice el negocio, hermanos. ¿Cuántos han experimentado eso, hermanos? De ser fieles a Dios y Dios bendice. Oh, es una bendición, hermanos. Ya no te compra la corbatita en la segunda, ya la compras ahora en Coppel. Y de un solo pago, ¿verdad? Ahí van los 75 pesos en una sola exhibición, amén. Oh, ya de repente ya no traes corbatitas de Coppel, hermanos. Y ya traes una ya más nice. Se te ve la cara igual, pero traes una... Amén. Pero hermanos, es cierto, si somos fieles al Señor con lo mínimo y con lo que debemos ser, hermanos, Dios empieza a bendecir. Porque la palabra del Señor sigue siendo verdadera. Y cuando aprendes que dar el diezmo realmente no le estás dando nada a Dios, porque eso es de Dios. Cuando le damos a Dios es después del diezmo. Y empezamos a aprender eso y luchamos contra nuestra carne, contra nuestro egoísmo, luchamos contra es que en mí no me duele gastar, me duele gastar en otros, pero cuando te das cuenta que vale la pena y que tu corazón debe estar en este lugar y en la obra, en los otros, ya no te duele. Y empiezas a ver cómo Dios da más para hacer de más bendición y da más para hacer de más bendición. El dar a la obra, hermanos, es sorprendente cuando lo hacemos como Dios quiere. Aquí el asunto de construir el templo, hermanos, vemos el ejemplo del rey David de cómo se debería de dar a la obra y cómo deberíamos nosotros dar a la obra a la manera de Dios. La Biblia sigue diciendo hasta el día de hoy que Dios produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que lo produce. Entonces por eso tú dices, pues yo no quiero, pastor, porque Dios no lo ha producido en mí. A lo mejor y sí, pero es que no has pasado tiempo con Dios. Porque si pasas tiempo con Dios, Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y respecto a dar a misiones, es lo mismo, hermanos. La inversión en la obra de Dios se debe hacer de una manera correcta. En primer lugar, de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a la nuestra. Mire lo que dice ahí versículo 2 y versículo 3, dice: y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Dice, yo ya lo había preparado todo. Y dice versículo 3, mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. De acuerdo a la voluntad de Dios. Eso no se le había ocurrido a nadie más, se le ocurrió al rey David y lo puso en su corazón. Él dijo: ¿cómo yo habito en esta casa tan hermosa y el arca de mi Dios habita en tiendas, en cortinas? ¿Cómo es posible? Y así debería ser, hermanos. Que tú y yo digamos: ¿cómo es posible que yo a mi casa así le compro esto y le arreglo acá y el templo está todo descuidado? Yo como si puedo echarme una barbacoa e ir a este restaurante y ese misionero por allá olvidado. Hermanos, no olvidemos la obra de Dios. Desde que entramos al ministerio, yo tenía en mi corazón visitar los misioneros.
visitar a los misioneros porque muchos mandan sus reportes y nosotros leemos ahí y muchos hermanos por prudencia no dicen realmente lo que está pasando. Nos quieren dar buenas noticias. Hay otros que se la pasan chillando, hermanos. Pero eso es lo de menos. Usted nada más lea las otras cartas. Amén. Visitamos a los misioneros, los visitamos y nos damos cuenta, falta esto. O les podemos apoyar en esto. Y buscábamos ser de bendición, hermanos, y eso nos abrió más los ojos, hermanos, y de repente invitar a más hermanos de la iglesia. Hemos hecho viajes misioneros. A la primera vez que fuimos a África fui solo, la segunda vez me llevé a 9 hermanos, íbamos 9 en ese viaje misionero, y algunos piden sus vacaciones para el viaje misionero, y es una bendición llegar allá. No es a turistear, hermanos, es a ganar almas, apoyarle al misionero, hacer de bendición a los hermanos allí. Y normalmente procuramos un día, por lo menos un día, para conocer algo, por supuesto, no hay problema. Pero el asunto principal es el trabajo, para hacer de bendición. Y Dios nos ha bendecido, nuestra iglesia abre más los ojos y los hermanos llegan y le cuentan a los otros hermanos cómo fue. Y ahora estamos planeando otro viaje a Colombia y luego estamos planeando otro viaje a otro lado. Y es una bendición, hermanos, buscar ser de bendición a otros hermanos sin descuidar nuestra iglesia. Amén, hermanos. Es un privilegio que tenemos el conocer la obra del Señor, hermanos, pero debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a tu voluntad. En nuestra iglesia tenemos instituto y acaban de graduar algunos hermanos, se graduaron 5 y ahora yo estaba hablando con uno que va a graduar apenas y yo les decía, ¿qué es lo que Dios te dice que hagas? Que vayas de misionero, que te quedes aquí a trabajar o que seas pastor en otro lado, levantes una obra aquí. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Porque no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere para ellos. La obra de Dios se hace a su manera, no a mi manera. Amén, hermanos. Yo a todos les digo, a mí me gustaría que te quedaras para echar mano de ti, pero yo no te quiero aquí si Dios no te quiere aquí. Y uno no, yo soy llamado a este lado, pastor, gracias a Dios, un muchacho a Venezuela y estamos orando. Acabo de ver al hermano Alanis que está en Ecuador y quiere hacer un viaje a Venezuela y ya hizo un viaje, quiere hacer otro también. Y yo le comenté de este muchacho, nos vamos a poner de acuerdo para ir para allá también. El ponernos de acuerdo para la obra de Dios me fascina, hermanos, porque es la obra de Él, no es mi obra. Y le decía a este muchacho, a otro muchacho, yo le decía, oye hermano, ¿y qué es lo que Dios quiere para ti? Me dice, no, pastor, yo quería ser misionero a otro país. Le digo, ¿por qué? Dice, pues es que ese asunto de conocer otros lados está suave, dice. No, está suave, qué bueno. Y luego, dice, no, pues Dios me dijo que no, que en mi país, dice. Dice, primero me agüité. Dije, ya no voy a ir a otros países, dice. Dice, pero después Dios me dijo que Él quería hacer algo conmigo aquí más sólido. Y necesitamos en México iglesias más sólidas para mandar más misioneros, para dar más a misiones, para hacer de más bendición. Pero si Dios te llama a otro país, te tienes que ir. Porque no hay como estar en la voluntad de Dios. Es un privilegio, hermanos. Pero es a su manera, no a nuestra manera. David dijo, yo lo voy a construir y yo voy a preparar todo, y preparó todo, pero Dios le dijo, tú no lo vas a construir. Y Dios te podría decir eso a ti, hermano. A lo mejor tú dices, no, pastor, yo como que yo siento que quiero ser llamado y yo quiero ir a otro. A lo mejor es tu deseo, pero ¿ya le preguntaste a Dios? Porque a lo mejor Dios lo quiere hacer con tu hijo o con otro joven de la iglesia o con otro matrimonio de la iglesia, y tú deberías estar contento, no te deberías encaprichar. Porque si Dios te dice a ti, no, tú no vas a ir, va a ir el otro, tú deberías estar contento. Porque la obra de Dios se sigue haciendo y se sigue haciendo a la manera de Dios. Porque, hermano, no te amargues aquí en la iglesia. No te amargues aquí. Pues ya ni modo, pues ya me tocó hacer esto y ya me quedé aquí. Y ya. No, disfrútalo, hermano, porque esto es la obra de Dios también. Recuerda, la obra de Dios, escuche bien. Aquí, hermanos, esta iglesia no es la obra de Dios. Esta iglesia es parte de la obra de Dios. Y si desde aquí lo que yo estoy haciendo va a apoyar para que se impulsen a otros misioneros, hermanos, lo tenemos que hacer. Y debemos gozarnos en eso, hermanos, haciendo la voluntad de Dios a su manera, no a nuestra manera.
¿Cuántos he escuchado que dicen, es que yo quiero una carrera para apoyar y dar más a la obra? Cuando Dios te está llamando y Dios no quiere tu carrera, Dios te quiere a ti. No es a tu manera, hermano, es a la manera de Dios. No es como tú quieres. A lo mejor tú dices, es que pastor, yo le serviría más aquí en la iglesia con los talentos que yo tengo y lo que yo... Sí, pero a lo mejor Dios no te quiere aquí, Dios te quiere en otro lado. Desde que estábamos en Toluca, estuvimos 7 años en Toluca, un joven ayudándome, otro joven ayudándome y estar ayudando a ellos y entrenándolos y de repente mandándolo al instituto y decía, no, ¿cómo lo voy a mandar si aquí me ayuda un montón? Y Dios me enseñó esto, la obra de Dios la hago yo, no la haces tú. Ya lo enviamos y Dios proveyó otros 4, enviamos a 2 y Dios proveyó otros 4. Dijo, esto está bueno, voy a enviar estos 4 para que vengan otros 8. Y a veces como pastores nos aferramos con 1, con 2, pero si Dios quiere llevarnos a otro lado, que los lleve. Dios va a proveer a otros, hermanos. Ahorita cumplimos en enero 11 años ahí en Palabra Viva. Y ha sido una bendición, hermanos. Pero esa es su manera. Inclusive para salir de Toluca, el pastor lo invitamos a predicar, el pastor Lima, cuando teníamos como 1 año, quizá 2 años en Toluca, y estaba la iglesia fría, pero como más frío que aquí, que el clima, hermanos. Y si no, pregúntele a su pastor cómo le fue. La primera noche que predicó, casi se corta las venas, hermanos, con una concha de vainilla. Pero después Dios obró en las siguientes noches también. Pero estaba dura, hermanos, de verdad la iglesia, y estuvimos orando, trabajando. Hermanos, a los 5 años ya andábamos corriendo más con la iglesia. No sé si lo invité a predicar después. Sí, lo invité a predicar después a una de matrimonios. Y fue de mucha bendición. Ya estábamos corriendo con la iglesia y Dios me dice, ya te vas a salir. Y yo, no, si ya lo logramos. La que me odiaba ya me saluda bien. El que me echaba bronca, ya somos cuates, Señor, ¿cómo crees? Y me sacó de ahí el Señor a Palabra Viva. Yo no quería ir a Palabra Viva, pero la obra de Dios no se hace como yo quiero, se hace como Dios quiere. No se hace como tú dices. Y el rey David dijo, yo lo quería hacer, pero Dios me dijo, no. Entonces, por eso hay que tener una buena comunión con Dios, hermanos, inclusive para los misioneros que vamos a apoyar. Señor, dinos, muéstranos tú, en una buena comunión con Dios, cuánto les vamos a dar y cómo vamos a dar y qué vamos a hacer por la obra del Señor, que Dios nos ayude. La obra se hace de acuerdo a la voluntad de Dios. Número 2, la obra se hace de acuerdo a los propósitos de Dios. Uno de los propósitos de Dios es que nuestras generaciones sigan la línea correcta. Me gustó ver el coro, hermanos, y ver a los muchachitos, y ver a las jovencitas también. Es una bendición. Y hablamos con el pastor. Cuando el evangelio llega a un lugar, se transforma todo, hermanos. Se transforma. ¿Qué anhelos de sus abuelos, de estos muchachos que están tocando instrumentos? Eso nunca se les ocurrió ni a sus abuelos ni a sus padres. Pero ahora que conocen de Cristo, feos pero tocando trompeta. Amén, hermanos. Lo bueno que Dios mira el corazón. Amén, hermanos. Y los del clarinete también. Amén. Pero hermanos, qué bendición, cambia. Mire, el asunto, el solo hecho de aprender música eleva, te hace más inteligente, hermano. De verdad. Aunque tú les veas las caras así, mira. Anímense, hermanos, yo toco trombón, ¿sale?
Pero el asunto es este, hermano. Dios empieza a obrar en ellos y empieza a cambiar no solamente sus vidas, su manera de pensar, y saben que ahora sí se puede hacer una familia y podemos avanzar y qué anhelos de cambiar y de avanzar en sus propias vidas, hermanos. Estos muchachitos para el mundo deberían estar escuchando reggaetón y pelados como... Ya cuántas señoritas ya deberían salir embarazadas y andar con uno y con otro en el mundo, hermanos. Pero Dios empieza a cambiar, a cambiar, a cambiar. Y esto mismo, hermanos, Dios que nos dé de su gracia para verlo en otros estados, en otros países. Pero tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso misiones, hermanos, es hacer la obra a la manera de Dios, no solamente con nosotros, y debemos hacerlo, hermanos, y debemos tener cuidado. Si Dios lo permite, vamos a hablar acerca de la iglesia de Jerusalén en estos días más adelante, que solamente se enfocó en sí misma y se olvidó de ser luz en todo el mundo, hermanos. Y Dios les tuvo que traer una persecución. Si no somos obedientes al mandato de Dios, si no apoyamos la obra como Dios quiere hacerlo, Dios podría hacer algo que nos haga salir a fuerza, hermanos. Por eso debemos hacer la obra a su manera, no a nuestra manera. De acuerdo a sus propósitos, hermanos. Mire qué propósitos tenían. Ahí en primer libro de Crónicas 28, dice versículo 4. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. ¿A quién, hermanos? A Salomón. A veces se nos olvida, y se nos olvida los orígenes de Salomón. Su padre, el rey David, sí, pero tenía más mujeres. ¿Y cómo se llamaba su mamá de Salomón, hermanos? Betsabé. ¿Y qué había pasado entre David y Betsabé? Porque Betsabé no era la mujer de David, era la mujer de uno de los valientes de David. Independientemente, joven, independientemente lo que ha pasado con tus padres, con tus abuelos y de qué casa vengamos, algunos de estos muchachos, yo no sé, pero algunos no saben lo que es un buen matrimonio, una buena familia. Tenemos 3 años que adoptamos a 2 jovencitos nosotros. Y ya los adoptamos grandes. Ella, Lana, ahorita tiene 19, tenía 16 cuando la adoptamos. Y su hermano, yo le puse Pablo, luego les digo cómo se llama, ¿ven, hermanos? Pero él llegó de 13 años a la casa, ahorita tiene 16. Tenemos 3 años con ellos. Y hace un par de semanas estábamos hablando con Lana, mi esposa y yo, y me decía, es que estoy ahorita disfrutando nuestra familia como no tiene idea, decía. A mamá, a papá, a los hermanos, la casa. Ella no disfrutó eso en su casa, hermanos. Sus papás separados y viviendo situaciones bien terribles. Pero qué tremendo es aprender que sí se puede. Un matrimonio distinto, una familia distinta. ¿Para qué? Para apoyar más la obra, hermanos. Estos jovencitos, quiero que Dios obre en ellos y en nuestros propios hijos también. No hacemos diferencia entre uno y otro en lo más que se puede, pero es un privilegio poder ser de bendición a alguien más. ¿Por qué, hermanos? Porque independientemente quién era Salomón y cómo fue su papá y su mamá, ahora Dios lo escoge a él para hacer algo especial. Dice versículo 6, y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él, ¿por qué? Por padre. Fíjese cómo Dios agarra a este jovencito y lo quiere elevar. La mayoría de nosotros, cuando dicen Salomón, ya nosotros pensamos en toda la trayectoria de Salomón.
la mayoría de nosotros pensamos, Salomón, una característica de Salomón, no, el más sabio, hermano, de todos los tiempos, exceptuando de nuestro Señor Jesucristo. Pero el hombre más sabio, ok, pero ya nosotros miramos a Salomón ya en sus últimos días, hermanos. Pero, ¿qué dijo Salomón cuando comenzó a reinar? Y le dijo Dios, pídeme lo que quieras. Le dijo, yo soy joven, no sé entrar ni salir. En pocas palabras, Salomón dijo de sí mismo, yo no la hago para esto, Señor. Como la mayoría de nosotros. De verdad, hermanos, como la mayoría de nosotros. ¿Le voy a entrar? No, yo no lo voy a entrar al ministerio, pastor, porque yo me veo en el espejo y no, pinta de pastor no tengo. No. Ni yo tampoco, hermanos, nadie. Nadie. Tú me ves a mí y ahorita lo que dijo el pastor y mi esposa ya sabe quién soy yo, pero hermanos, hasta para casarme yo decía, Señor, ¿y cómo le voy a hacer? Las mujeres gastan un montón. Hermano, uno soltero con un jabón sote la hace, hermanos. Si no, ¿cuántos hombres casados estamos aquí? ¿Cuántos hombres casados? Cuando entras al baño, a la regadera, de todos los productos que están ahí, ¿cuántos te pones tú? Agarras tu mismo jabón sote y con eso. Por eso se te parten los cachetes. Hermanos, pero sabes, hermano, para este asunto del ministerio es lo mismo. Para este asunto del ministerio no vamos a dar a misiones porque, pues es que yo tengo mucha lana, pastor. Yo sí puedo dar a misiones o no, yo no puedo porque yo casi no tengo. No. Yo voy a dar porque es la voluntad de Dios y esa es su manera. No a mi manera. Y es con sus planes, no con mis planes. Uno de los planes era seguir obrando en las generaciones que vienen. En las generaciones que vienen. Hermano, yo aprendí lo del diezmo como a los 16, 17 años, hermanos. Cosas que a mis hijos les estoy enseñando desde pequeños. Les damos algo y no, esto es de Dios. Dale esto al Señor y ya dale el 10% al Señor y luego más y luego ahorita juntamos para un boleto para nuestro hermano Valdés que tiene carga por los de Marruecos y va al sur de España para estar trabajando con ellos. Y juntamos ofrendas de a 500 pesos en un mes. En un mes un niño sí junta 500 pesos. Hay que enseñarles a trabajar, amén, hermanos. No a ser carteristas. Rápido, en una ruta, en una combi se suben y sacan los 500 pesos. No. A trabajar. Mis hijos están dando ofrendas, mi esposa también, su servidor también, los hermanos de nuestra iglesia también. Vamos a juntar cerca de 43,000 pesos en un mes. Pastores, que usted está ahí en qué colonia está, en la Ciudad de México. No es ni tanto eso, hermanos. Es más, déjeme decirle que creo que los que más dan son los que parece que menos tienen. Cuidado, hermanos. Debe ser de acuerdo a los propósitos de Dios. Nuestros hijos deben irlo aprendiendo. Nosotros lo aprendimos ya grandes, hermanos. Nuestros hijos deben aprenderlo más pequeños. Dice la palabra del Señor ahí. Ahora pues, versículo 8. Ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia. ¿A quién? A vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Lo que aprendas acerca de la obra, agárralo bien para que eso que te está costando trabajo a ti, que eres cristiano de primera generación, ¿verdad? Hay que enseñárselo a los que siguen y ellos a los que siguen, hermanos, para que nuestros hijos lo aprendan más pequeños y ellos apoyen mucho más que lo que tú y yo empezamos a hacer ya grandes, hermanos. ¿Cuántos nos peleamos con el pastor sencillo por el diezmo y que ni se le ocurra hablar de otras ofrendas porque puro pedir y pedir y pedir? No, hermano. Le digo por eso hace rato que decía 15 pesos, de lo más caro, pastor.
Que cueste, amén. Si no, los tacos dorados no van a tener nada, ¿eh? De acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los propósitos de Dios. Número 3, de acuerdo a la grandeza de su obra, de la obra. Mire lo que dice primer libro de Crónicas 29, versículo 1 al 2. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para ¿quién? Porque la casa no es para hombre, sino para... Ok, ¿ha escuchado los que se quejan de las casitas de Infonavit? Pero si tú tienes para hacer tu casa, ¿la haces más chiquita que esa? No, porque es para mí, pastor. Aquí se va a sentar el Señor. Y aquí va a comer el Señor y la señora. Y aquí, no. Escucha bien, hermano, cuando nos interesa algo y queremos que la obra sea grande, le ponemos. Y debemos tener cuidado, hermanos, porque si a la obra de Dios no le ponemos, quiere decir que no nos interesa. No nos interesa. Vamos a comprarle un celular a este misionero que necesita uno para la obra. Ay, pastor, hay unos, ¿cómo se llaman? Oppo. ¿Qué es eso? Es un celular buenísimo, 800 pesos. ¿Cuál traes tú? ¿Cuál trae tu hijo? Y anda agüitado porque trae el iPhone 12 y él ya quiere el 13. ¿Y a la obra cuánto damos? ¿Cuánto damos, hermanos? Nosotros siempre pedimos transporte, mi esposa y yo. Vamos a orar por transporte y Dios siempre nos dio transporte. Unos hermanos nos llevaban, luego nos proveía taxi, luego nos proveía, casi siempre andábamos en carro, ¿verdad? Siempre. Y luego ya vimos la necesidad de un auto propio y Dios nos dio un bochito blanco. Buenísimo, hermanos. Me lo ponía, el bochito. Pero mis 3 hijitos estaban chiquitos, cabían atrás bien y yo estaba más delgado, cabían bien. Y después llegamos a Palabra Viva y ya yo traía el bochito y muy bueno, hermanos, ida y vuelta. Y un hermano me dijo: pastor, venda el bocho y le doy un Jetta y me da lo del bocho. Y el Jetta era como 2004 o 2003, algo así. Le dije: no, hermano, ¿cómo cree? Y me dice: sí, pastor, porque Dios lo puso en mi corazón. Le dije: no, ¿cómo cree? Sí, bueno, está bien. Así. A mí no me gusta discutir, amén, hermanos. Y Dios proveyó ese Jetta lo usamos para ir a Guatemala a hacer un viaje misionero y para la obra, para ruta, y después una necesidad en África para algo del terreno de construcción, algo así. Y yo decía: Señor, a mí me gustaría dar, pero tú sabes que no tengo. A mí me gustaría dar, Señor, pero no tengo. Y saliendo enfrente estaba el Jetta. Y dije: creo que sí tengo. Y lo vendimos para dar esa ofrenda. No dimos 1,000 pesos, hermanos, ni 2,000. Y unos hermanos, el que me lo dio me dijo: pastor, pero se lo dimos para usted, ¿por qué lo va a vender? Y yo lo dije a la iglesia, porque este pasaje tocó mi corazón, hermanos, y normalmente cuando damos algo no lo digo, mi esposa lo sabe. A veces ni le digo a ella, para que no haya lío, amén. Pero esa vez lo dije, aquí David está diciendo cuánto va a dar. Y dije: lo voy a decir a la iglesia, desde antes de venderlo. Y me echó bronca el que me lo regaló. Y le dije: bueno, ¿de quién es? ¿De quién es? Pues suyo. Entonces, es para la obra, no voy a hacer otra locura. Ya parezco coyote, pastor, comprando uno, vendiendo otro, comprando uno, vendiendo otro.
Pero realmente ha sido para dar una ofrenda para la obra y luego para otro y luego para la obra y luego para esto. Y la camioneta que Dios nos ha dado es lo mismo, hermanos. Lo mismo. Y mi esposa ya sabe, antes se molestaba un poquitín, pero ya no. Ya sabe. Lo que es de nosotros realmente no es nuestro. Es del Señor. No la traigo caminando, hermanos, porque Dios honra a los que le honran. Te lo digo esto no como presunción, no, sino para que veas que Dios sí obra de una manera sorprendente, hermanos. De verdad, de una manera sorprendente. Siempre que digo esto, mi esposa dice, ¿y por qué no dice lo del Datsun? Porque por ayudar a otro pastor compré el Datsun. Hasta, ¿dónde está este hermano? El hermano vio que yo traía un Datsun y me dice, yo tenía uno así. Y siempre con el Datsun me decían, yo tenía uno así, mi papá tenía uno, mi abuelito tenía uno así. Y yo con el triste Datsun me lo quedé como 2 años, hermano. Y es que yo ni oré ni nada lo hice de mi puro sentir y por eso nos quedamos con ese triste Datsun tanto tiempo. Y ya después me arrepentí y ya lo vendimos, amén. Ese Datsuncito lo vendí. ¿Sí se acuerda del Datsun, hermano? ¿Saben cuánto lo vendimos? En 38,000 pesos. Agarré un loco que iba pasando, hermanos, y me dio. No, es que es clásico, ya le ponen placas de clásico y todo eso. Pero hermanos, este asunto de dar a la obra es por la grandeza de la obra. Si la obra es grande, hermanos, necesita más recursos, ¿no? Si te vas a casar, ¿de cuánto quieres el pastel? Pues unos pingüinos, pastor. Y como la gente sabe que la boda les interesa, tú vas a... ¿Y cuánto cuesta este arreglito? No, pues unos ¿qué? 80 pesos. Pero lo quiero para una boda. No, le salen 250. El mismo. Pero como dicen boda, te quieren clavar ahí el colmillo. Porque saben que te interesa. Si algo te interesa, pagas. Si algo no te interesa, no pagas. Y hermanos, si la obra es grande, fíjate lo que dice el versículo 1 a la mitad, dice, él es joven y tiene edad, y la obra grande, porque la casa no es para ¿quién? Para hombre, sino para Jehová. Y mire lo que dice el versículo 2, yo con todas mis fuerzas, no con más o menos fuerzas, con todas mis fuerzas, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia, porque la obra es grande. ¿Por qué la obra es grande? Porque es para un Dios, ¿qué, hermanos? Grande, es para el Dios más grande, el Dios de los dioses, el Dios todopoderoso que te salvó, que me salvó, que nos ha dado vida, hermanos. ¿Cómo no hacer algo grande para nuestro Señor, hermanos? ¿Cómo no hacerlo para Él? Cuando empezamos a hacer esto, hermanos, y a la iglesia le decíamos, hermano, vamos a dar una ofrenda, vamos a hacer esto, vamos a procurar ser de bendición, ¿verdad? Y buscábamos ser de bendición a otros misioneros, y uno que otro ya sabe de esos inconversos que se clavan en las iglesias. Decían, luz, ¿cómo dicen? Candil de la calle y oscuridad de la casa. Nuestra iglesia necesita piso ¿y por qué dar para el techo de otra obra y para nosotros no? Yo decía, pues porque Dios dijo. Y yo quería enseñar a nuestra iglesia, hermanos, que hay que dar porque la obra es grande. Y no solo para donde yo voy a pisar, para otras obras también. Recuerden, nuestra iglesia no es la obra de Dios, es parte de la obra de Dios. Y Dios nos ha provisto para construir más en nuestra iglesia. Ahorita acabamos de hacer un mezanín también, bien bonito, hermanos. Caben ahí unas de 90 a 100 personas más ahí arriba. Una bendición, hermano, lo que Dios nos ha permitido. Pero primero pensar
en otras obras, en otros también, sin descuidar nuestra iglesia. Debemos pensar, hermanos, y hacer la obra de Dios de acuerdo a la grandeza de la obra. Oro, plata, piedras preciosas, lo mejor. Hermana, es tu cumpleaños. ¿Qué quieres que tu esposo te regale? Que tus hijos te regalen. Una sudadera del Super Bowl de hace 5 años porque se la encontraron en la paca de a 15 pesos. ¿Sí quieres ese regalazo, hermana? No, ¿quieres algo bueno? Cuidado, hermanos, porque si yo creo que la obra es grande, debo dar lo mejor. La Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dice, honra a Jehová. Honra quiere decir valorarlo. Y yo voy a darle a Dios, dependiendo de cómo yo lo considero. Pues eso es lo que tú y yo hacemos con otras personas, ¿no? Hoy es el cumpleaños de, ¿cómo te llamas? De Miguel. Pero si Miguel dice, este Miguel, ahí está, pero le voy a regalar una corbata porque pues ni modo, y ahí vas buscando una de a 15 pesos y ten, Miguel, mira, para que veas que te aprecio. El Miguel, por como es buena onda, te va a decir, ay, que gracias a Dios, que está, amén. Pero si a Miguel, ¿cómo te llamas, hermano? Diego. Pero si Diego de verdad tú lo ganaste para Cristo, lo discipulaste, has visto cómo Dios ha obrado, él está dispuesto, sirve, no, hombre, y hoy es su cumpleaños. ¿Le vas a regalar algo? ¿La de a 15 pesos? No, ya es la de a 25. Estaba en oferta, hermanos. Tú y yo damos de acuerdo a cómo valoramos a las personas. Si la Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes, si yo valoro a Dios, no me va a doler gastar. No duele gastar. ¿Pastor ama a su hija? ¿Ustedes creen que ama a su hija, hermanos? No. Si su hija necesitara que él fuera mañana, él diría, espérate porque ando cazando unos vuelos en julio me van a salir más baratos. ¿Sí diría así? No, ¿qué pasó? No. Escucha bien, hermano, cuando valoramos a alguien gastamos lo que sea. Si necesito vender mi carro para hacer, lo hago. ¿Cuánto valora la obra de Dios? Ahí te va. Si no valora, ¿Miguel dijiste? Fíjate, Miguel está aprendiendo. ¿Qué edad tienes, mijo? 13. Miguel está aprendiendo. Si él agarra esto desde ahorita, hermanos, y empieza a sembrar. Y si Dios lo llama y se va un día a otro país, hermanos, Dios va a saber, sembraste. Así, mira. ¿Cuánto dan vuelta algunos misioneros? Otras iglesias y otras iglesias y otras iglesias y otras iglesias y no levantan sostén, hermano. No sé. O el hermano Rocha les decía a algunos misioneros, sería bueno que consideraras si de verdad Dios te quiere allá. De verdad él decía así, le ha dicho a algunos misioneros. Pero algunos otros, ¿qué será? ¿Porque ahora sí les interesa misiones porque ya son llamados? Yo no lo sé. Pero que Miguel no le interese misiones hasta que sea llamado. Que te interesen desde ahorita. Y eso no solo a Miguel, sino a cada uno de nosotros, hermanos. Nos tiene que interesar la obra ya. Porque es para nuestro Dios que nos salvó, el Dios que se merece lo mejor. ¿Cuánto damos a la obra, hermanos? No sé si acostumbran a hacer alguna promesa por fe, pastor. Aquí acostumbran a hacer promesas. ¿Cuánto le vas a prometer? ¿Cuánto le vas a prometer? Unos hermanos muy amables con su servidor y
y nos atendieron bien. En otro país, hermanos, nos atendieron muy bien. Y yo veía como que entre ellos no se llevaban tan bien, pero a nosotros nos atendía muy bien. El hermano muy amable conmigo, la hermana muy amable conmigo, ¿verdad? Y ya hasta el último, en la segunda visita que hicimos, ¿verdad? La hermana me dice, pues realmente él no me da gasto, pastor. Él solamente en lo suyo, yo en lo mío. Y pues por eso yo tengo esta tiendita, dice. Jesús miserable. Debe valorar a su esposa y debe ayudarle. ¿Cuánto le das a tu esposa, hermano? Yo no le doy gasto a mi esposa. Luego les platico esa historia. Como no es de la familia, no les voy a platicar eso. Pero yo le he dicho, te voy a dar gasto ya. No me des, dice, no. Nada más me dice, hace falta esto y esto. Y lo tengo que comprar, hermanos. Y luego me dice, necesito para esto. Y luego algo más también, y es una bendición. Por eso le digo, ¿quieres gasto? Dice, no, porque así ya yo me preocupo. No, mejor tú, dice. No se agüite, amén. Así nos hemos acomodado y, bueno, así se ha acomodado mi esposa, ¿verdad? Y no hay problema. Luego dice, necesito otros zapatos negros. Y hay que comprarlos, hermanos. De acuerdo a la grandeza de la obra, de acuerdo a nuestro afecto por la obra. Esto está ligado. Mire lo que dice la Biblia, versículo 3. Ahora, versículo 2 ya dijo lo que preparó con todas sus fuerzas, pero versículo 3 dice, además de esto, quiere decir que no solo el oro, la plata y las piedras preciosas, sino dice, además de esto, porque lo del versículo 2 lo preparó de parte del reino, hermanos, de parte de su reino. Pero dice versículo 3, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular, ¿qué? Oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y empieza a decir 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para todo de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Pues hermanos, que no solamente preparó de parte del reino, preparó de su tesoro, ¿qué? De su tesoro particular. Pero dice, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. ¿Has visto los que tienen su afecto en su carro? ¿Sí has visto? Lo voy a tunear, pastor, dice. Lo desgracian todo, hermano. A ver. No, un hermano, cuando orábamos y decíamos, Señor, provéenos transporte, un hermano se enteró que íbamos a ir a la Ciudad de México y dice, pastor, ¿ya en qué se van a ir? Le digo, pues en autobús, yo creo. Dice, no, llévese mi carro. Cuando entró Renault nuevamente, que lo metió Nissan, y él se compró el Clio. Y le dice, pastor, de puras llantas, trae 30,000 pesos, dice. Dije, pues ¿de qué le puso las llantas? Dice, por los rines. Los rines y las llantas, 30,000 pesos. En ese tiempo, le estoy hablando de hace 15 años más o menos aproximadamente, es cuando entró otra vez Renault. Y dije, ¿a poco sí? Pues hay que calarlas. Y bueno, órale, vámonos. Le metíamos. ¿Por qué le compró? Lo sacó de agencia y le compró esas llantas. ¿La necesitaba? Pero como tenía su afecto en ese carro, ¿duele o no duele? No duele, porque tienes su afecto ahí. Pero cuando tienes que gastar en lo que no tienes tu afecto, ¿duele o no duele? Duele. Duele. Yo tenía un primo que cada 8 días estaba con su carro arreglándole algo, poniéndole algo. Le decía el palomo. Así le decía. Era un Dart 2 puertas. Así le decía. Y lo limpiaba y lo enceraba no, hombre, lo traía al centavo. Es que en ese tenía su ¿qué? Su afecto. Luego llegábamos con mi prima y decían, papá, ¿dónde está Beto? Y decía, pues ya sabe dónde.
Está con el palomo. ¿Y ya? Pero es que ahí tenía que, hermanos. Tú tienes tu afecto. ¿Por qué Dios reprendió a su pueblo? Porque habían descuidado el templo y todavía no lo acababan de construir, pero ellos se dedicaron ahí en Ageo a no hacer sus casas solamente, sino dice sus casas artesonadas, arregladas por todos lados, hasta detalles más mínimos por todos lados los tenían. Es que en esas casas, ¿dónde tenían su afecto? ¿En la casa de su Dios o en su casa? ¿Dónde tienes tu afecto? ¿Dónde tienes tu afecto? Sería muy bueno que quitaras ya tu televisión pagada, hermanos, y que dieras eso a misiones y lo doblaras, que hicieras algo más, hermano, porque lo que tiene nuestro afecto se está llevando nuestros bienes. Bueno, preocúpate por tu esposa y tus hijos, amén, hermanos. Ya no les voy a dar nada, solo misiones, no es cierto. La palabra del Señor dice en Malaquías 1, Malaquías 1. Dice la Biblia, fíjese, versículo 6 al versículo 8, el hijo honra al padre. Dios le está diciendo a su pueblo, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Cuánto valgo para ti? ¿Cuánto me valoras? Dice Dios. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y mire lo que decían los sacerdotes y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y les dice versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar. ¿Qué ofrecían, hermanos? Pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Dice, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para... ¿Qué ofrecían? ¿Un animal qué, hermanos? Ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dice, a tu príncipe, a ese sí le das lo mejor, y a mí no me estás valorando. ¿Cuántas veces, pastor, menosprecian la misma obra? Pastor, ¿no les hace falta un refrigerador en la iglesia? Ah, pues sí, por a la tiendita. Sí, es que ya compré uno nuevo y el viejito, pues no sé qué hacer con él. Ah, eres un miserable, hermano. ¿Por qué no compraste un nuevo para la iglesia? Si hacemos eso con nuestra iglesia, ¿cuándo vamos a apoyar misiones, hermanos? Lo que tú des para la iglesia siempre da lo mejor. Da lo mejor de tu tiempo, de tu tesoro, de tu talento. Da lo mejor. Cantamos, da lo mejor al maestro. Pero muchas veces estamos dando las obras. Imagínate, fíjate, versículo 13, mira lo que traían, dice la Biblia. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. A los de la orquesta en la iglesia les digo, ustedes preparen su corazón desde los ensayos, no hasta que vamos a tocar. Porque sí es cierto que la música eleva, pero a veces como que se elevan demasiado, pastor. Quítate. Ahí van los de los violines. Cuidado. ¿Son los de los violines o son pichones? Porque se oye como que pichón. Pero saben, hermanos, este es un asunto que y a veces en la orquesta les tenemos que decir, oye, hermano, tú no eres solista, escucha a los demás también. Porque queremos ser los más renombrados, hermanos. Cuidado con que llegues a tocar y digas, qué fastidio es esto. ¿A qué hora dijo, pastor? A las 9. Qué fastidio. Yo voy a llegar a las 10. Oh, ¿eso es lo que le das a tu Señor? No te dieran la ayuda del gobierno a las 7 de la mañana porque te vas a formar desde las 5.
Yo tengo dinero, pastor, yo no necesito la ayuda del gobierno. Pero con tu compadre el político, ¿cómo te pones de barbero? Mire, hermanos, si valoramos al Señor, le vamos a dar lo mejor. No lo cojo, lo ciego. Miren lo que dice versículo 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis, ¿lo qué? Lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis, ¿qué? Ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Allí en la Ciudad de México, no sé si aquí sea, los taxistas le ponen un ratón al taxímetro para sacar más. Hermano, si tú andas haciendo tranza para traer tu ofrenda, ni la traigas. ¿Qué pasó? ¿Ya nos escucharon los pichones? Si haces tranza en tu trabajo, hermano, eso no lo andes presentando aquí y ya no andes haciendo tranza, hermano. Un hermano me decía, pastor, y hizo una la nota, él vendía medicamentos y dice, las licitaciones yo las ganaba en los antros. Dice, ahí yo ganaba las licitaciones, porque me llevaba, al de la empresa me lo llevaba ahí, le pagaba, y no solamente en antros, se lo llevaba a otros lugares sucios, hermanos. Y ya después decía, bueno, mira, vende, el otro va a dar tanto, tú da en esto, y dice, ahí ganábamos. Aunque yo le daba una lana al otro, yo me quedaba con un buen dinero. Dice, ahora ¿cómo le voy a hacer? Le digo, pues ahora a ver cómo le va a hacer, porque ya no le puede hacer así, ya es cristiano. Se vino para abajo su negocio. Híjole, pastor, y luego no se ha muerto. Y Dios le ha bendecido de otra manera. Si tu trabajo es así, hermano, no es trabajo. Es pura tranza. No, pastor, pero yo puse para las ventanas de ahí. Ni digas. Y ya salte de ahí. Y no vamos a quitar las ventanas, pero ya no lo vuelvas a hacer. Mire, si a Dios le ofrecemos lo mejor, lo honramos, lo valoramos, porque es para nuestro Rey, para nuestro Señor, para el que nos redimió, para el que nos ha dado una vida distinta, para el que nos ha enseñado a valorar nuestro matrimonio, nuestra familia, para el que nos ha dado un precioso lugar que es la iglesia, nos ha dado una familia en Cristo, nos ha dado un lugar en el cual ahora nos podemos gozar. Y no podríamos concebir ya nuestras vidas sin la iglesia. Gracias a Dios por el Dios que nos dio esta bendición, hermanos. ¿Cómo no darle lo mejor? Cuando le empezamos a Dios a dar lo mejor, otros son estimulados. Dice la palabra del Señor ahí en primer libro de Crónicas. Rápido, hermanos, ya entramos al mensaje ahora sí. Gócese, amén. 29 dice, versículos 6 y 7, dice la Biblia, entonces cuando les dijo, ¿y quién quiere hoy ofrecer ofrenda voluntaria a Jehová? Versículo 6, entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores y de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de ¿qué? De hierro. Y todo y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Otros son estimulados. Otros son estimulados. Porque ven el ejemplo en ti, hermano. Nuestra iglesia, hermanos, Dios la ha bendecido. Yo creo que mucho tiene que ver por la oración. Tenemos varios tiempos de la oración, hermanos, buscando el rostro del Señor. Pero otro porque nos interesa la obra, hermanos. De verdad. Y yo he visto a los hermanos, a las familias que les interesa la obra, cómo Dios les bendice. Yo lo he visto, hermanos. Cómo Dios obra de una manera sorprendente. Tenemos la promesa por fe. Damos a misioneros.
Pero tenemos otro que se llama esfuerzo semanal misionero. Es algo más que la promesa por fe. Y no es mucho, hermanos. Es un esfuercito. Las señoritas dan 20 pesos a la semana. Los jóvenes dan lo doble, 40 pesos. Las damas dan 50 pesos y los varones damos lo doble porque no nos dejamos. 100 pesos. Pero es un esfuercito cada semana, cada semana, cada semana. Aparte de diezmos y ofrendas y promesa por fe. Y con eso que juntamos, hay una emergencia con un misionero, ahí está. Hay otra emergencia para otro misionero, ahí está. Y no les damos 100 pesitos, hermanos. Cada mes se puede juntar por lo menos para dar unas 3 ofrenditas de 3,000 pesos a los misioneros. Muy aparte de lo que damos mensualmente, hermanos. Para alguna necesidad, para algún medicamento. 3,000 pesos no es la millonada, hermanos. Pero que a un misionero le caigan 3,000 pesitos para una necesidad. No me voy a esperar hasta que mi hijo sea misionero, hermanos. O si Dios me llama a otro país. Mejor empezar a hacerlo ya. Otros son estimulados. Y mire lo que se produce, versículo 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido, ¿qué? Voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová. ¿Qué se produjo por dar voluntariamente, hermanos? Gozo. Cuando lo damos voluntariamente se produce gozo. Ahora, si lo das con todo el dolor de tu corazón, preocúpate, porque creo que no estás honrando al Señor. No lo estás valorando. Si amas a tu esposa y le regalas algo lindo, hermanos, y costoso, como la amas, ella lo recibe bien y tú te gozas en dárselo. Algunos que ya tienen años de casados dicen, ¿qué? ¿Cómo qué? Dale algo valioso a tu esposa. Ella no me da nada a mí, pastor, pues tú tampoco le das nada. Pero no es de la familia, ¿me hermanos? Y aparte, si nosotros damos a Dios, permanecemos en equilibrio en este asunto de finanzas. Mire lo que dice aquí, versículo 10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son ¿qué? Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son ¿qué? Eso se lo está diciendo el rey David a Dios. Dice, todo es tuyo. Dice, tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria, ¿qué, hermanos? Proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder, ¿a quién? A todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Lea conmigo, dice, y de lo recibido de tu mano te damos. Hermano, necesitamos llegar a pensar así. Todo es ¿qué? Tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Hermano, ¿qué? Si llegamos a pensar así y lo creemos en el corazón, no nos va a costar trabajo darle a nuestro Señor. Hacia su obra, un misionero. Cuando un misionero pasa por aquí, no se está robando lo nuestro, hermanos, ¿eh? Es un privilegio apoyar la obra y ser de bendición. Es una bendición, hermanos, ver lo que Dios puede hacer. Termino con esto. ¿Misioneros nos han fallado? Sí. Sí. Hemos dado. Dimos a un misionero, cuando estábamos en Toluca, dimos a un misionero y ese misionero salió del ministerio y le dimos sillas y mesas. Y una hermana me dice, pastor, ¿y nuestras sillas?
Porque supieron y les dijimos a la iglesia y oramos por eso. Pero supieron que ya no estaba. Y una hermana me dice, ¿y nuestras sillas? Y le dije, ¿cuáles sillas? Dice, las que le dimos al misionero. Y creo que este infame las vendió. Pero me dice, las que le dimos al misionero. Le dije, pues se las dimos. Y el que da y quita. Ese sí te lo sabes, pero no encontrabas Malaquías, ¿verdad? No, le dije, se lo dimos. Y si se lo dimos, ya se lo dimos. Si lo hacen, lo ocupan para la obra o no. Bueno, ahora debemos ser buenos administradores nosotros. Y ya no le vamos a seguir dando a ese misionero, porque ya ni de misionero está. Pero debemos ser de bendición. Visitando misioneros nos ha tocado ver lo que necesitan, ayudarles. Algunos ver una situación en su matrimonio y si podemos ayudarles, ayudarles. Otros misioneros están como sin rumbo, pastor, como sobreviviendo. Ayudarles. Mira, céntrate de esta manera, ten cuidado. Nos debe interesar la obra, hermanos. Se va a producir gozo. Gozo. Y la honra y la gloria, ¿para quién? Para el Señor. Qué tremendo, hermanos, que ese equilibrio lo tengamos. Vamos a hablar un poquito más de eso en los otros días. Hermano, todo es tuyo, decirle al Señor, amén. Y de lo recibido de tu mano, tú no le estás haciendo un favor ni a la iglesia, ni al pastor, ni a nosotros. Pues aquí está, ahí les va. ¿Ahí les va qué? Sencillo, tú estás dando de lo que te dio Dios. No te creas el terrateniente de Maquisco. Porque de Dios es el poder, el dar el poder. Y así como Dios le dio a Job tanto, ¿en cuánto tiempo se lo quitó? Dios te puede quitar todo. Es más, no solamente Dios da los bienes, la Biblia dice que Dios da la capacidad de disfrutarlos. Y hay quien tiene y no lo disfruta. Tienes para comprarte un buen corte, pero el ácido úrico no te deja comerte. Por eso ahorita que puedo comer, hay que comerlo, amén, hermanos. Y la verdad, gastabas más cuando eras inconverso, hermano. ¿Cuánto cuesta un six pack? Con lo que vas a pagar en tu comida del domingo, no te compras ni medio six. ¿Qué pasó, hermano? Pero nadie se quema, ya se la saben, ¿verdad? Ya nadie se... Aunque ya ibas a levantar la mano. ¿Cuesta tanto? Hermano, debemos permanecer en equilibrio. Todo lo que tenemos, ¿de quién es? De Dios. Tu matrimonio es de Dios. Tus hijos son de Dios. Tu carrito, pues ocúpalo para la ruta. Tu casita es de Dios. Tu carterita, tu trabajo, tu negocio. Hay un mensaje, hace tiempo prediqué un mensaje que le puse, ¿de quién es lo que yo tengo? Porque a veces pensamos que es nuestro. No. Todo lo que yo tengo es de quién. Y Dios nada más me pide bien poco, hermanos. Cuando deberíamos darle todo. Y no hay quien le dé a Dios y Dios no le regrese nada. No, tenemos un Dios bondadoso. La obra de Dios merece lo mejor. Si valoramos a Dios, le vamos a dar lo mejor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por esta noche. Sigue obrando en los corazones de mis hermanos, en tu servidor, en las decisiones que se puedan tomar. Señor, cuánto necesitamos que reconozcamos en nuestra vida, todo es tuyo. Y tú mereces la honra y la gloria. Tú mereces todo. Todo nos lo has dado, Señor. Nos has dado
talentos, tesoros, tiempo. Y ayúdanos a la obra, a tu obra, dar lo mejor. Nuestros bienes, nuestros hijos, nuestras vidas, todo lo que tenemos, Señor. Gracias porque nos permites disfrutarlo, pero ayúdanos a ser sabios y a darte siempre lo mejor para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Así como estamos, ojos cerrados, rostro inclinado. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Si quieres hacer una decisión, Dios te habló. ¿Quieres hacer una decisión? Sería bueno que vinieras. Todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo. Todo es tuyo. Tenemos que honrar, valorar cuánto nos ha dado el Señor. Cuánta paz, cuánta bendición. Porque todo es del Señor. ¿Le damos a Dios lo mejor? ¿O le damos de lo que nos sobra? Gracias a Dios, ¿no, hermanos?